en nuestro corazón, Señor, el ánimo, el impulso, la fuerza necesaria para levantarnos y seguir adelante. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Amén. Hay un tema en la Biblia que, pudiéramos decirlo, habla de una realidad histórica, no voy a negarlo. Habla de un momento que no voy a decirlo, pues es una verdad. Pero analizando teológicamente el propósito de Dios, el plan de Dios, también podríamos llamarle de un título diferente. Por ejemplo, el libro de los Hechos, dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles, pero habla de persecución, ¿verdad? Habla de el problema que enfrentaban los discípulos para predicar el evangelio y muchas cosas más, oposiciones, conflictos, pero habla de los hechos, resalta más el lado del plan de Dios. La historia que vamos a leer, vamos por favor al libro de Jueces, es una historia que, igual que otras personas, menciona lo mismo, menciona su fin. Capítulo 16, Jueces capítulo 16, dice la Biblia en ese título que tiene aquí nuestras Biblias, la mayoría de nuestras Biblias lo tiene, muerte de Sansón. Pero la muerte de Sansón fue diferente a las de los demás. Por eso digo, pudiéramos cambiarle. En el propósito de Dios era dar libertad a Israel a través de Sansón. Es verdad que le costó la vida, es verdad que le costó, murió bajo opresión y que fue una decisión personal, y ahorita vamos a analizar la historia. Y en otras personas, cuando se habla de la muerte, sepultura de algún rey, algún profeta, lo menciona. Pero en la historia de Sansón hay algo diferente que yo quiero que estudiemos. Jueces capítulo 16, versículo 23, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como están, dice la Escritura. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Yo quiero que ustedes lean ese mismo versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Qué estaban diciendo ellos? Que habían tenido éxito, que su Dios les concedió, que su Dios es poderoso, que lo que pasó con Sansón fue el éxito y el poder de su Dios. Aquí hay dos cosas que quiero aclarar de la vida de Sansón. Primero, Sansón nace bajo el propósito y plan divino de Dios. Y yo quisiera que enmarques en este propósito a alguien de tu familia, tu hija, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermano, alguien, que pienses en alguien que nació en el propósito de Dios. Vas a decir: hermano, pues toda mi familia. Bueno, ponle toda tu familia, para que no saques a uno y a otro lo dejes adentro, o a uno lo dejes adentro y a otro lo saques. Segunda cosa que quiero aclarar: primero, que Sansón nació bajo el plan y propósito de Dios. Segundo, el libre albedrío de Sansón lo llevó a pecar. Y ahí es donde Dios no entró, ahí es donde Dios no fue su voluntad de él. ¿Quién pecó? Sansón. ¿Fue la voluntad de Dios que él pecara? Porque cuando habló con su padre, con su madre, el ángel les dijo: tiene que ser especial. Y hay un voto que fue muy claro para él. Y en ese voto, en ese juramento, él no debería haber tomado, él no debería cortarse el cabello y no debería haber tocado mujer. Si él desobedece esas tres cosas, se llama pecado. Y no había gracia, en ese tiempo era la ley. Por lo tanto, infringes una, te cae todo el peso de la ley. ¿Sí me estoy explicando? A eso le añadimos que fue asesino,
A eso le añadimos que fue rebelde. A eso le añadimos que no estuvo con una sola mujer. A eso le añadimos, ¿qué más? Que era muy conflictivo y que en un momento, no lo dudo, su madre haber dicho, mejor Dios no me hubieras dado hijo. También que estaba así. Pero también hay que saber algo, que la madre es de las pocas mujeres que la Biblia menciona de mujeres con un mal testimonio. Hablemos de mujeres en la Biblia de mal testimonio. La primera se llama, el primer lugar, lejos a todas, se llama Jezabel. ¿Qué otra mujer tiene mal testimonio en la Biblia? Rahab. Pero no se compara con Jezabel. ¿Qué otra mujer tiene mal testimonio en la Biblia? María Magdalena, la samaritana. Pero la madre de Sansón no se queda atrás, al grado que Dios le dijo a ella, vas a tener un hijo, pero por favor ya no tomes. A esta mujer le gustaba también tomar. Si analizas la biografía de los padres de Sansón, tenían una vida muy baja. Socialmente hablando, no eran personas de principios, no eran personas que cuidaran su testimonio. Y es impactante cómo es que Dios los escogió para enviar a un hombre que iba a libertar a Israel. Bueno, digamos es impactante, pero ahora que conocemos lo que Dios es a través de la Biblia, Dios puede hacer un plan especial en cualquier persona, aunque no llene el perfil de mi criterio o de lo que yo pienso que Dios puede usar. Si cuando Jesús sanó al niño, al muchacho que nació ciego, todos habían acusado a sus padres de pecado. Y todos acusaban a Jesús de pecador y dijeron, Dios no puede escuchar a los pecadores, por eso tú no puedes sanar. Y había conflictos entre este joven que había recuperado su vista, porque primero habían juzgado a sus propios padres de pecado, para que él naciera ciego. Y el que vino y lo sanó, ahora también es pecador. Entonces, había un concepto. Los padres de Sansón no merecían tener un hijo por su mal testimonio. Pero por eso dije, plan de Dios, propósito de Dios. Y quiero que si hayas puesto a tu familia, quiero que si ahí pensaste en una persona o en otra persona, no lo saques por lo que voy a hablar hoy. Propósito de Dios. El propósito de Dios es cumplir a través de él o de ella, de la persona que tú estás pensando, lo que Dios ya escribió en el cielo, que tus hijos, tu hijo, tu hija o esa persona va a cumplir el propósito. Pero Dios respeta las decisiones. Y es ahí donde viene la historia de Sansón. Mencionábamos, se cortó el cabello. ¿Qué más? Tocó más de una mujer. Se peleó cuantas veces quería. Abusaba de su autoridad y de su fuerza. Deshacía contra quien quisiera él. No había humildad en él. Pudiéramos decir entonces, Sansón tiene las características de un hijo consentido. Bueno, probablemente. Por lo tanto, la Biblia es clara y la ley fue clara en cuanto a una desobediencia. Quien infringe la ley, observen que los mandamientos que dejó Moisés escritos antes de partir, antes de irse de Israel, hay un capítulo que habla de las bendiciones, pero hay otro que habla más de las maldiciones. Si analizamos eso, a Sansón le habían llegado las maldiciones por causa de su pecado. Pero te pregunto, ¿Dios se olvidó de Sansón? No. Tu familia puede pecar. Esa persona que tú estás pensando que ya le pusiste nombre a lo que dije, esa persona puede pecar. Pero eso no significa que Dios se olvidó de él o de ella. Puede fallarle a Dios. Pero no hay nada más poderoso que la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuánto habrá llorado la madre de Sansón al ver que su hijo fue llevado preso, sin cabello, y ahora sí, como cualquier otro, y a pagar todas las que había debido a los filisteos? Primera consecuencia fatal, le quitaron los ojos.
¿Qué significa esto? Falta de visión. ¿Qué significa esto? Ya no ver. Y esto de no ver simboliza en lo espiritual ser una persona ciega que no tiene visión ni futuro, no tiene hacia dónde dirigirse. Y cuando una persona pierde la visión, cuando una persona pierde el objetivo de una vida cristiana, lee la Biblia y no la entiende. Va a la iglesia y dice, perdí el tiempo, porque está ciego espiritualmente ya. El diablo le arrancó los ojos. Los hermanos están gozando y dicen, qué bonito culto, y él dice, qué aburrido. Ve sanidades, ve milagros y dice, no le veo sentido, porque está como Sansón sin la vista, está cautivo en el resultado de su pecado. Segunda evidencia de Sansón, fue preso. Él ya no era libre para andar donde él quería, donde él se le antojaba, ya no. ¿Por qué pedí que pensaras en alguien? Porque posiblemente esa persona o esas personas que estás pensando ya están cautivas en algo. Dice la Biblia que a él lo pusieron a moler. ¿Cómo eran los molinos? No eran como hoy tenemos uno que estamos, ahí está, para arriba, para abajo, no. La historia nos habla de que los molinos eran molidos de piedra. Había una piedra tirada como una especie de plancha en el piso, redonda. Tenía un poste en el centro y otro poste atravesado, pero tenía de un lado ese poste atravesado otra piedra como a manera de llanta, y del otro lado normalmente ponían animales para que caminara y dieran vuelta. Y de ahí viene una parte en la Biblia que dice, no podrás gozar al buey que trilla, porque el animal que iba moliendo eso tenía derecho a comer de los mismos granos que estaban ahí. ¿Hasta dónde llegó Sansón? A ser como un animal. Lo amarraron y él estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué entiendes por eso? Que esa persona que tú estás pensando está dando vueltas, que esa persona o esa familia que tú estás pensando no puede salir de ahí. ¿Será que está en el molino espiritual por la consecuencia de su pecado? ¿Por qué repiten las cosas? ¿Por qué ya aprendió una lección y vuelve a otra y no ha aprendido la lección por fin o sí la aprendió? Porque está como Sansón dando vueltas, solamente dando de comer a otros, solamente sacando alimento para otro. Eso es lo que significa Sansón moliendo, trabajando para otros. Y dice esta persona, es que no me rinde, dice esta persona, es que no sé qué hacer, es que ya fue un trabajo, fue otro trabajo y no veo las mías. Sencillo, estás en el molino como consecuencia de tu pecado. ¿Qué otra cosa más? Dice la Biblia que Sansón lo utilizaban para divertirse. Pero la parte medular que hemos leído, que ellos miraban, los filisteos miraban a Sansón como el fruto del éxito de su Dios. Se equivoca Satanás. Se equivoca Satanás con tus hijos. Se equivoca Satanás con esa persona que tú estás pensando. Se equivoca Satanás con esa familia que tú estás pensando. Porque Satanás dijo, ya los tengo. Satanás dijo, ahora sí no se van a levantar. Satanás dijo, ahora sí me los voy a arrastrar. Satanás también hizo su plan y está haciendo la fiesta. Es más, tu persona que estás pensando, esa familia que estás pensando, Satanás se quiere divertir por última vez con ellos. Vengo a darte esa palabra para que recuerdes, Dios no se ha olvidado. Y quiero llevarte una historia más porque digo, Dios no se ha olvidado. La Biblia nos dice que cuando Lázaro enfermó, no era para muerte. Pero dijo Jesús, voy a dejar que esa enfermedad sirva para que el nombre de Dios sea glorificado. En otras palabras, Jesús permitió que Lázaro muriera para poder resucitarlo. No fue al sepelio, no los acompañó en el dolor. 4 días después, cuando todo estaba echado a perder en su cuerpo de Lázaro, vino el milagro. Así es que Dios nunca llega tarde. Para ti, tu Sansón, tu familia, tus hijos, esa persona que estás pensando, ya no tiene solución. Quiero decirte algo, te equivocas. En el infierno están escribiendo la muerte de tu hijo, de tu hija. En el infierno están escribiendo la muerte de tu familia. No debería ser la muerte.
Porque cuando para los filisteos fue la muerte de Sansón, mayor fue la de los filisteos. Versículo 23. El diablo va a celebrar, el diablo va a hacerte creer, el diablo va a meterte a la mente que tus hijos, que esa persona que estás pensando no va a venir a Dios, que no va a haber resultado, es en vano, ya está cautivo, está atado. El diablo te está haciendo creer todo lo que ellos creían, los filisteos. ¿Dónde está tu Dios? ¿En dónde están tus respuestas? ¿En dónde están los cambios? ¿En dónde está lo que Dios prometió? ¿En dónde están? Son pensamientos que estamos luchando. ¿Verdad que sí? Pensamientos que nos hacen pensar que Dios está cambiando los planes, pero no. Él prometió restaurar tu familia, Él prometió poner tu familia en alto y lo va a cumplir. Dice el versículo 23. Se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. ¿Qué entendemos por eso? ¿Mande? En parte que Sansón era en sacrificio. Quiero que vean esta parte, que el pueblo estaba dispuesto a gastar, pagar, celebrar. ¿Cuánto cuesta esa celebración? Algo que Sansón ya no podía hacer. Algo que Sansón ya no estaba en la posición, en la posibilidad de llevarlos a un reto. Recuerden que no había fiesta que Sansón no los llevara a un reto. A Sansón le encantaba reírse de los filisteos. Y siempre perdían. Pero ya no estaba en esa postura. Sansón sabía que venía una celebración. Lo que Sansón no sabía lo que iba a venir. Vamos al versículo 24. Quiero que quedemos con la mente esta parte de ofrecer un sacrificio. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Alabaron a su Dios. Hermana Lourdes, su corazón siempre ha cargado esa preocupación hasta cuándo Dios va a terminar. Y me dice el Señor que le diga que muchas veces los demonios celebraron por lo que hacían con su hija. Y ahora dice el Señor que viene la última celebración. La última. No lo olvide. La última. Porque su hija dejará de dar vueltas como Sansón. Porque su hija dejará de alimentar a otros como Sansón. Dice el versículo 24. Ellos alabaron a su Dios. Hay algo importante aquí que hay que mencionar. Las consecuencias, nuestra familia va a vivirlas. Y eso va a ser fiesta para Satanás. Eso va a ser fiesta para Satanás. Hace un rato hablaba con una hermana que me habló por teléfono llorando la situación de su hijo. Le di la palabra que Dios puso en mi corazón. De hecho, llegué hablando con ellas todavía. Todos clamamos por alguien. Todos tenemos una carga por una persona. Amén. Todos. Son las consecuencias de algo. Pero hay algo que me encanta de Dios, que es el silencio y la sorpresa que no imaginamos. He predicado muchas veces diferentes puntos de vista sobre un tema que Dios trabaja en silencio. Que Dios a veces no nos avisa lo que va a hacer para que nuestro enemigo no se adelante. Aquí Sansón está solo.
Vean, hasta aquí no se menciona a Dios, hasta aquí no se habla de Sansón. Si ya se arrepintió, si ya se reconcilió, no sabemos qué pasa en el corazón de Sansón. No dice, y Sansón se arrepintió y le dijo a Dios, Señor, si me sacas, si me permites ir. No, él se está dejando llevar por los planes de otros. Esto significa que en el corazón, en lo profundo, tu familia, esa persona que estás pensando, también clama a Dios. Pero no tiene fuerzas de expresarlo, no tiene la forma de expresarlo, no tiene la valentía de expresarlo. Pero él sufre, ella sufre, ellos padecen por dentro como Sansón. Son títeres de Satanás hasta una etapa. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y qué dice el versículo 25? Y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Se suena esa palabra a ustedes, a alguien? ¿Verdad que a veces esa persona que estás pensando ha servido de juguete? Esa familia, esas personas, el diablo las ha usado como juguetes. Hay una parte en la Biblia que nos dice que los puercos no valoran las joyas. Y cuando hay una persona vanidosa que llegamos a platicar con confianza y me dicen, pero ¿por qué son malas las joyas? Digo, no, las joyas no son malas. Lo malo es lo que produce en nosotros. Tú puedes tener oro, plata, riqueza abundante, pero sé humilde, sé una persona sencilla. Nosotros, el hombre, le ha dado valor al oro. Es un mineral común que se saca igual de la tierra, el oro, la plata, el cobre, el bronce. Realmente nosotros le dimos valor al oro. En la historia se habla de eso. Llegó una etapa, dice la Biblia, que en los tiempos de Salomón, ¿cuánto valía el oro? Estaba devaluado el oro. Tanta riqueza que había. ¿Comprendes? Pero sucede de que el oro en el hocico de un puerco no tiene valor. ¿Qué hace un puerco con una joya, con un diamante, con una pieza de oro? El no darla. ¿Qué crees que está haciendo el diablo con esa persona que estás pensando? Con esa familia. No va a valorar a tu hija, a tu hijo, no va a valorar a esa persona. El diablo no dice, este es un siervo. Dice, a este yo lo enlodo. ¿Sí me explico? El único que sabe el valor de tus hijos, el único que sabe el verdadero valor de esa persona que estás pensando, se llama Jesucristo. Tus hijos, tu familia, tiene el valor de la sangre de Cristo en la cruz. Versículo 25 dice, y le sirvió de juguete. Tus hijos o esa persona, el diablo se ha divertido. Versículo 26 dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. Dependía de alguien más. No te canses de ser ese joven para alguien. Lore, dice el Señor que tú eres como este joven para guiar. No te canses. Lo que tú no has logrado hacer, dice el Señor, lo vas a ver en tu familia. Porque tú serás como este, que lo colocarás en el lugar que Dios quiere. Dice la Biblia que Sansón le dijo al joven, llévame. Porque es obvio, él no puede, él no tiene las condiciones. Es natural que tus hijos o esa persona que estás pensando no puede. Eres el joven de alguien y tiene que guiarlo. Versículo sigue diciendo, le dijo, acércame, hazme palpar las columnas. Siento la gloria de Dios. Amén, aleluya. Hazme palpar. ¿Qué entienden por eso?
La única esperanza de este hombre era en sus manos. La única forma de este hombre era sentir algo. Él no tenía fe, él tenía fuerza de nuevo. Te voy a explicar por qué. Porque él clamó a Dios. Su fe estaba desanimada, estaba destruida hasta ahí. Él también sentía que Dios se había olvidado de él. Él también sentía que Dios lo había olvidado, que Dios lo había desechado. Observemos lo que sigue diciendo. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio. ¿Qué es escarnio? Burla, crítica, humillación, todo lo que tenga que ver con vituperio, haciendo de lo peor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. ¿Por qué? Él quería vengarse por 2 ojos. Le costó la vida, ¿sí o no? Segundo, ¿cuántos hombres murieron? Una cantidad. 3,000 hombres y mujeres. A partir de ahí, Israel fue libre. ¿Cumplió Dios el objetivo, sí o no? ¿Prometió Dios y lo cumplió, sí o no? ¿Habló Dios y lo cumplió, sí o no? Yo creo que en lugar de decir la muerte de Sansón, deberían haber dicho la última y nos vamos. La última. La última pelea de Sansón. Mientras un historiador ve la desgracia y la muerte, Dios ve el propósito y la oportunidad. Dios ve el propósito y su plan. Ahora, yo quiero que regresemos a esa parte cuando Sansón le dice: acércame, acércame. No te canses de acercar a esas personas. No te canses de acercar a alguien que necesita tocar la presencia de Dios. ¿Qué hubiera pensado este muchachito? ¿Y para qué lo acerco? Está ciego, se están burlando de él, Dios ya lo dejó. Yo creo que este muchachito no podría haber dicho: ay, Sansón, ¿y qué ganas con tocar las columnas? ¿Qué ganas? Ya no haces nada. Pero este muchacho obedeció a la voz de un hombre que estaba en el proceso de Dios. Hay un clamor interno en esa persona que tú estás pensando. Hay un clamor interno en esas personas que hay en tu corazón ahorita, de las que pedí que pensaras. Tú no lo sabes, pero el Espíritu te está diciendo: acércalos, acércalos, acércalos a Dios. Si no pueden ver a Dios como tú lo ves, si no pueden sentir la gloria de Dios como tú la sientes, si no pueden disfrutar un culto como tú lo disfrutas, pero acércalos a Dios. Posiblemente sea la última que los vas a acercar y verás lo que Dios hace. No hablo de que van a morir, no. Hablo de que va a terminar lo que el diablo quiso hacer con ellos. Va a terminar la opresión que el diablo quiso hacer con ellos. Te estoy hablando en el sentido espiritual. La última reacción que el diablo querrá hacer con ellos es dañarlos, mofarse de ellos, vituperarlos. ¿Qué más querrá hacer con ellos? Divertirse con ellos. Pero será la última que Satanás logrará hacer. Un hombre cansado de que su suegro le hablara de Dios, su mujer le hablara de Dios, decidió irse. Llegó a una ciudad, buscó la forma de tener un cuarto, trabajar. Logró trabajar, pero su plan era comprar veneno y matarse. Y ese hombre intentó quitarse la vida. Y dice que lo único que vio fue una luz blanca. Y él pensó: ya me morí. Y empezó a vivir una situación rara.
Y él empezó a ver cómo se iluminó todo de blanco. Y escuchó una voz que le dijeron: ¿me estás escuchando? Gracias a Dios estás bien. Y dijo: hay dos cosas que no quería escuchar: ni el nombre de Dios, ni estar bien. Era lo que más odiaba, decía este hombre. Ni escuchar a Dios, ni estar bien. Pero ya estaba en manos de los médicos. ¿Qué podía hacer? Me recuperé. Me salí de esa casa, me cambié de trabajo y me fui a otro lugar. Volví a hacer el plan. Preparé la horca. Ya no fue con veneno. Ahora dije: va a ser ahorcado. Por lo tanto, ya no hay posibilidad de que falle. Me volvió a pasar lo mismo. Volví a ver la luz blanca. Dije: ahora sí me morí. Estaba de nuevo en el hospital y vuelvo a escuchar lo mismo: gracias a Dios estás bien. Pero ahora escuché algo peor: afuera está tu mujer. Ahora dice: yo quería huir de Dios, no quería estar bien y huir de mi mujer. Pero no me quedaba más. En aquel cuarto estaban los médicos, en aquel cuarto estaba mi mujer. Me llevaron con mi suegro. Llegué a la ciudad de Monterrey y me dice mi suegro: te tengo un ahorro para que inviertas y hagas un negocio. Dije: mi suegro, ¿cuándo se va a cansar de ayudarme? Me llevé el dinero, me lo gasté en bebidas y en mujeres. Le dije: suegro, no tengo dinero, voy a buscar trabajo. Y le dijo: no, yo te busco trabajo. Me fui huyendo de mi suegro, de mi mujer y de todo, porque dije: ahora sí mi suegro me va a odiar. Me gasté todo lo que tenía de capital para un buen negocio. Dice: y caminando en un carro tuve un accidente. Estaba agonizando. Yo dije: por fin, ahora sí me voy a morir. Dice: yo a propósito me dormí para no sentir la muerte. De nuevo, vuelvo a despertar, veo la luz blanca y dije: ahora sí ya fue en serio. Nadie habló para que yo me salvara. Me morí prensado. Yo estaba esperando ver, dice, lo que otros platicaban, que miraban su cuerpo tirado, prensado en el carro. Y vuelvo a escuchar: gracias a Dios estás bien. Y aquí está tu suegro y está tu mujer. Dije: iba de mal en peor. Ni a Dios, ni estar bien, ni mi mujer, ni mi suegro. Y que me dice mi suegro: y aquí está el pastor, quiero orar por ti. Y le dije al pastor y a mi suegro: está bien que ore por mí. Yo dije: saliendo el pastor, saliendo de la clínica, yo me pierdo. Efectivamente, salí dado de alta, llegué a la casa. En cuanto yo pude correr, me fui de la casa, dice este hombre. Y paré en la cárcel. Hice un delito, paré en la cárcel. Estando en la cárcel, yo dije: ahora sí, de aquí no voy a salir. ¿Cómo no lo hice más para que no me sacaran? Dice, y el de la celda, el primero que me recibe, me dice: Dios te trajo aquí con un propósito. Dice: me convertí en la cárcel. Dice este hombre, testifica. Y comencé a predicar en la cárcel. Y que me dice el encargado del grupo donde yo estaba, dice el Señor que te va a sacar y que vas a predicar. Dice: ahora sí, cuando yo salí de la cárcel, corrí hasta donde estaba el pastor para que me llevara con mi suegro y mi suegro me perdonara. Dice: pero llego, ya no estaba el pastor. Había muerto, estaba otro pastor. Y él no me conocía, así es que llegué solito con mi suegro y le dije a mi suegro: perdóneme. Y mi suegro me abrazó, me besó, me llevó a una tienda, me puso ropa nueva y me dijo: si vas a ver a mi hija, te quiero bien presentable, para que se enamore de ti nuevamente. El testimonio de este hombre me impactó. No te canses. El diablo tratará de divertirse con esa persona por última vez, pero el Espíritu de Dios va a despertar al Sansón que hay por dentro. Amén. Pónganse de pie. La muerte de Sansón sonó como un fracaso, pero no es la muerte de esa persona que tú estás pensando, es la restauración. La Biblia no dice dónde estaba la madre de Sansón ahí en ese momento. La Biblia no dice si estaban orando, si estaban presentando sacrificios, pero yo quiero terminar con algo que mencioné. Los filisteos estaban pagando un precio por un sacrificio.
¿Cuál fue el precio que pagó Sansón? Su propia vida. Hay una oración que yo tengo aquí en mi oído, digo en sentido figurado. Mi madre decía a Dios, si te va a servir, déjalo. Pero si se va a perder de grande y va a pisotear tu palabra y tu testimonio, mejor llévatelo. Prefiero llorar ahora que él está chico y sepultarlo, que llorar de grande y que no te sirva. Así es que Dios se llevó a 3 de mis hermanos y nos dejó a 7 que le estamos sirviendo a Dios. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar para que Dios se glorifique? Dijo David, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste. Ayunar es lo de menos. ¿Me explico? Ya Cristo pagó en la cruz. Lo único que nos queda a nosotros es abrazarnos de las promesas de Dios. Dios prometió liberar a Israel y lo cumplió. Mientras una nación prepara un sacrificio, hay un hombre que estaba dispuesto a pagar con su propia vida el milagro que quería ver. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí hay mujeres, Señor, que están dispuestas a pagar un precio. No sabemos dónde estaba la madre de Sansón. No sabemos qué estaría haciendo la madre de Sansón o su padre. No sabemos en dónde estaba. Lo que sí sabemos es dónde estaba Sansón, qué estaba viviendo Sansón y qué enfrentó Sansón. Eso sí sabemos, Señor. Sansón no se dio cuenta que su historia se ha predicado, se ha testificado y se ha utilizado por toda la historia de la humanidad después de que él falleció. Sansón no se dio cuenta que es famoso. Sansón no se dio cuenta que pertenece a las escrituras sagradas en un libro. Sin embargo, mi Dios amado, lo que sí podemos saber es que en nuestros hijos, en nuestra persona que tú nos hiciste pensar, mi Dios amado, el diablo va a querer deshacer de ellos. El diablo va a querer burlarse, usarlo, divertirse con ellos. Pero no podrá, porque vendrá, Señor, la última oportunidad que tendrá Satanás, porque creemos fielmente a tu palabra, Señor, que tú llegarás y rescatarás a nuestra familia en el nombre de Jesús. Padre, que lo que tu Espíritu ha hablado, mi Dios amado, que lo que tu Espíritu ha mencionado, Señor,